la señora Boluarte ha precisado y el gobierno reafirma esta precisión, no va a renunciar porque su mandato es legítimo. Que no tienen voz y estamos conectados con Alberto Otárola, ministro de Defensa. Alberto, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás, muchas gracias por la entrevista. Estamos en uno de los momentos más críticos probablemente de la historia contemporánea de nuestra república. Ustedes han planteado para enfrentar la situación un estado de emergencia, pero esto me imagino que es parte de una estrategia política para salir de la crisis. Bueno, en efecto, desde las 00 horas del día de hoy está rigiendo el estado de emergencia y yo aprovecho las ondas de Exitosa para poner en claro bien dos asuntos que son de interés de la ciudadanía, Nicolás, si me lo permites. En primer lugar, la declaratoria del estado de emergencia no significa que se supriman o no se ejerzan los derechos constitucionales. Cuando se decreta un estado de emergencia, se suspende y restringe el ejercicio del derecho al libre tránsito, a la inviolabilidad de domicilio, a la libertad de reuniones. Pero si la pregunta es, ¿podemos reunirnos? Sí. ¿Pueden transitar libremente por la ciudad? Sí. Pero si en esa reunión o en ese tránsito se detecta que hay algún indicio que pudiera afectar el orden público, entonces la policía inmediatamente va a intervenir y va a encauzar esas intervenciones a través del Ministerio Público. ¿Por qué preciso esto? Porque si bien es cierto, el gobierno desde el día 1 expresó su respeto por el derecho de protesta de la ciudadanía, muchas de esas protestas que han sido pacíficas además en algunos lugares, Nicolás, son absolutamente legítimas, ¿no? Son generaciones que se han venido generando espontáneamente por la situación económica, por la falta de acceso a los servicios públicos, pero también los ciudadanos tienen que entender que ese derecho a la protesta tiene un límite y ese límite está en la propia Constitución. Ese límite significa el derecho a la paz y a la tranquilidad de 33 millones de peruanos. Entonces, con la declaratoria del estado de emergencia, vamos a volver a controlar el orden interno. Estamos ante una escalada. Los especialistas dicen que esta escalada tiene un proceso, un tiempo, y en paralelo, ¿no es cierto, Nicolás? Cada ministerio está instalando mesas de diálogo y de contacto directo, no solamente con las autoridades que están actualmente elegidas, sino las que van a asumir en todas las regiones el próximo año, y también con los actores sociales, gremios, sindicatos. La propia presidenta de la República se ha estado reuniendo con muchos gremios para lograr un consenso mínimo y vertebrarlo a través del acuerdo nacional que será relanzado, para allí civilizadamente procesar nuestras discrepancias y lograr acuerdos mínimos. Ahora, de gobernabilidad para el país. Pero no es, por ejemplo, lo de la convocatoria al acuerdo nacional, que es un espacio, digamos, plural, ¿no se está demorando? Es decir, la crisis está seria y un espacio como esto podría ser un instrumento extraordinario para crear un canal de diálogo, ¿no? Sí, se va a instalar entre hoy día y mañana el Acuerdo Nacional, que entiendo que está trabajando activamente en la presidencia del Consejo de Ministros, y ese es el espacio natural, el espacio que además ha estado suspendido en los anteriores meses y cuya falta de funcionamiento pudiera explicar también gran parte de este problema, ¿no? Pero lo fundamental, Nicolás, en este momento es darle tranquilidad a la ciudadanía. Sabemos, somos conscientes de que estamos ante un momento sumamente difícil, sumamente complicado para el orden interno, pero la ciudadanía debe saber que tiene autoridades que en este momento están coordinando acciones para regresar paulatinamente la paz y la tranquilidad a todo el país. Ahora, nosotros tuvimos la oportunidad y la verdad tuvimos que hacer esfuerzo para ello, para conseguir interlocutores de la protesta en Andahuaylas y finalmente lo logramos. Y lo que escuchamos es una mezcla de reclamos donde, para resumir, hay gente que reclama la restitución de Castillo, la renuncia de Dina Boluarte, el adelanto de elecciones y algunos incluso plantean la convocatoria a un referéndum para una asamblea constituyente. Ahora, al final de la conversación con estos interlocutores, lo que quedaba claro que era la demanda central y más importante era el adelanto de elecciones, que tiene que ver con ese sentimiento que las mismas encuestas antes de la caída de Pedro Castillo revelaban, que es la enorme impopularidad del Congreso de la República y una opinión mayoritaria a favor de que se vayan todos, como se resumía este sentimiento, ¿no? O sea, bueno, hay una agenda. Claro, pero ¿sobre qué
¿Está dispuesto el gobierno a ponerse de acuerdo y sobre qué no? Hay una agenda política Nicolás, hay una agenda política, una agenda social y una agenda de seguridad en el gobierno. Esos son los tres ejes que estamos trabajando paralelamente. En la agenda política, desde el día 1, nosotros hemos ido a presentar la ley de adelanto de elecciones al Congreso, desde el día 1, ¿no? Un proyecto de ley que hemos solicitado, se prioriza, y entiendo que en unas horas el Congreso va a iniciar el debate sobre esta ley. El sentido de urgencia también significa que los otros poderes constitucionales autónomos entiendan de que el país requiere decisiones inmediatas. Luego, en el tema de la agenda política y en el procesamiento de las discrepancias, se van a implementar, ya lo dije, el acuerdo nacional, y la señora presidenta ha tenido una reunión urgente y está en sesión permanente, aquello que también sirve y de mucho, que es el Consejo de Estado, que es la reunión de los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos, que créeme, yo he participado en ese Consejo de Estado, han dado consejos importantísimos y han expresado una opinión y respaldo al gobierno constitucional. Y finalmente, de manera clara, en el tema político, existe una agenda electoral. La señora Boluarte ha precisado y el gobierno reafirma esta precisión, no va a renunciar porque su mandato es legítimo, ha correspondido a la sucesión constitucional prevista en la Carta Política, y lo que toca en este momento es tranquilizar al país e iniciar, lo repito, el segundo o paralelo elemento, que es entablar un proceso de diálogo franco, abierto y sincero sobre lo que tenemos que hacer para encontrar consensos inmediatos sobre puntos muy concretos. Ahora, porque está claro que lo de Pedro Castillo, ni siquiera Guido Bellido, que ha estado acá hace unos minutos, ha defendido la postura de Pedro Castillo de reposición, digamos, que es lo que se pretende con esas cartas, además que son bien sospechosas porque no es su firma, pero donde se autoproclama presidente constitucional de la República. Ahora, el tema de la relación... Una precisión, sí. Una precisión, Nicolás. Para el gobierno, el tema de Pedro Castillo es un tema en este momento de la Fiscalía y del Poder Judicial, ¿no? Hay dos órganos constitucionalmente autónomos que se están encargando de procesar el tema y resolverán según sus competencias. El gobierno en este momento se está dedicando a gobernar, valga la redundancia, a tomar decisiones en favor del bienestar de 33 millones de peruanos que en este momento están naturalmente preocupados por la situación del país. Ahora, parte de lo que hemos escuchado es la percepción que tienen algunos sectores que están ahora en la protesta, es de que Dina Boluarte, digamos, se pasó al bando enemigo, de que ha logrado un entendimiento con el Congreso, pero como que ha roto puentes con el sector que la llevó a donde está, a ser vicepresidenta de la República. O sea, ¿cómo va a ser Dina Boluarte? Porque lo que Dina Boluarte dice es, va a haber un proceso de adelanto de elecciones que voy a conducir yo como presidenta. Ese es el mensaje que está dando Dina Boluarte. Es decir, yo voy a ser esta presidenta de transición, ¿no? La señora presidenta de la República lo ha dicho muy claro, que está cumpliendo, y eso es así, con un mandato de la Constitución. La Constitución determina que cuando el presidente de la República no puede ejercer por cualquier razón, ¿no es cierto?, el cargo de presidente de la República, asume el primer o el segundo vicepresidente. Y eso es absolutamente constitucional. Ella no ha buscado esta situación, no la ha pretendido, es más, se retiró discretamente en un momento, ¿no es cierto?, cuando decidió apartarse del gobierno, y ahora, con mucha responsabilidad, ha armado un gabinete paritario, con muchísimas mujeres que son especialistas en su sector, con dos orientaciones que yo les puedo revelar en este momento. Van a entrar a luchar frontalmente contra la corrupción en todos los ministerios, contra la corrupción, un combate frontal. En este momento los ministros están ocupados en ayudar a solucionar la crisis, pero también en fumigar sus ministerios, ¿no? Y en segundo lugar, la instrucción clara es que se implementen las metas de cada sector. Queremos regresar a la meritocracia, Nicolás, y la meritocracia significa conducir bien los bienes del Estado. Ayer hemos tenido una exposición del ministro de Economía, y bueno, y al parecer los proyectos de inversión y la ejecución del gasto no va a ser de la mejor en este último gobierno. Entonces vamos a pedir un corte a partir del 7 de diciembre de este año y vamos a demostrar resultados en la ejecución, que esta es nuestra primera meta, lanzar
¿no es cierto?, incrementar la ejecución del gasto en estos últimos días, en estas últimas semanas del mes, y ahí se va a notar la diferencia entre las conducciones anteriores y la presente. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que se va a usar para establecer niveles de diálogo con estos sectores que están protestando? En primer lugar, la presidenta ha dispuesto que los ministros se desplacen por todo el país. Se ha asignado 1 o 2 departamentos para que cada ministro los coordine. Hoy mismo están viajando algunos ministros a provincias a entablar contacto directo con las autoridades, ¿no? En segundo lugar, las mesas de diálogo van a estar a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros a través de un viceministerio especializado, el viceministerio de Gobernanza, que se está fortaleciendo y se está convocando a las personas que conocen de conflictos sociales. Ya está trabajando este grupo de expertos en entablar y sentar la base para el diálogo. Y en tercer lugar, reitero, el acuerdo nacional, ¿no? El acuerdo nacional, a que además se va a incorporar otros actores que no estaban representados por decisión de la presidenta, como por ejemplo los pequeños y medianos empresarios, cuya voz también es imprescindible escuchar. Ahora, el tema que ha causado, digamos, desconcierto fue que cuando la presidenta Dina Boluarte juramenta al cargo, señala que el mandato es hasta el 2026, luego anuncia una propuesta de adelanto de las elecciones para abril del 2024 y finalmente ha planteado la fecha del 2023, pero entiendo que esto no fue planteado en el Consejo de Estado, por ejemplo, ¿no? No. La fecha oficial del gobierno es abril del 2024. Lo que ha dicho la presidenta de la República es que ella está llana a escuchar los planteamientos de los organismos constitucionales. Por ejemplo, uno de ellos, el jurado de elecciones, ¿no? Es muy importante en este tema la palabra del jurado de elecciones. Nosotros esperaremos, ¿no es cierto?, una posición sobre el organismo técnico encargado de analizar esto. Y por otro lado, lo que la señora Boluarte, lo repito, ha anunciado es que este proceso electoral, si bien es cierto, requiere de reformas políticas importantes, sin embargo, es absolutamente pertinente, y se lo dijo a los titulares, inclusive al señor presidente del Congreso, estar atentos al sentido de la urgencia, político, para tomar decisiones que nos ayuden a controlar también el orden interno. Ahora, claro, porque el problema es que la presidenta sí dijo a diciembre del 2023 claramente, ¿no?, como posible fecha del adelanto de elecciones. Ahora, el problema es que, yo lo planteé al comienzo del programa del día de hoy, o sea, la situación es sumamente crítica y probablemente, si la situación se agudiza, la posibilidad de una elección como todos quisiéramos, ¿no es cierto?, con todas las modificaciones que hay que hacer, no sea posible, precisamente por la urgencia política, que la única manera de calmar los ánimos nacionales es un adelanto de elecciones en un plazo incluso más corto que el de diciembre del 2023. Propuesta que ya se ha hecho, Nicolás, y yo quisiera precisar en este tema que no vamos a entrar, digamos, a mayores debates ni predicciones sobre este tema. El asunto es que ya hemos presentado una ley de reforma electoral. Este tema, Nicolás, está a cargo del Congreso. No está a cargo de la señora Boluarte, ¿eh? La fecha y la modalidad y el cronograma y la decisión, porque se requiere una reforma constitucional, está a cargo del Congreso de la República. La señora Boluarte no puede decir, como presidenta constitucional de la República, convocar libremente a la fecha que a ella se le ocurra. Hemos hecho una propuesta, pero la aprobación y el debate y la conducción de este proceso tiene que ser por la vía constitucional, que es el Congreso de la República. Por eso que estaremos a la expectativa respecto a las decisiones que tome el Congreso de la República el día de hoy. Ahora, el problema es que hay una gran desconfianza de un sector importante de la población con respecto al Congreso, que es una institución muy desacreditada en este momento ante el país. Pero el problema, por ejemplo, es que ha habido voces dentro del propio Congreso que pretenden que una de las modificaciones que se produzcan antes de las próximas elecciones sea el cambio de todos los organismos electorales. Es decir, que se cambie todo el sistema, que se cambie los directivos de RENIEC, del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. Yo no creo que eso sea posible, Nicolás, ¿no? Tenemos que hablar de soluciones pragmáticas y realistas y tenemos que entender, lo repito, que se requieren decisiones, ¿no? El Ejecutivo ya tomó una decisión, ha presentado a consideración de la representación nacional un proyecto de ley en blanco y negro, aquí está. Entonces lo que tiene que hacer el Congreso es debatir
y ver, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de sus funciones y competencias, cuál va a ser la salida política que el país va a tener. Lo que nosotros hemos reclamado y volvemos a hacer una invocación es que lo hagan lo más pronto posible. Ahora, Alberto, se ha visto imágenes de no solo camiones, sino camionetas, además todas del mismo color, todas blancas, como si fueran una serie, trasladando manifestantes desde la zona del Brain, en particular hacia Lima. En este caso, Mira, ¿sí Nicolás, va a haber una intervención al amparo del estado de emergencia? O sea, más allá no de la puedo... discusión de quién está poniendo las camionetas, si son mineros Sí. ilegales, si son gente ligada al narcotráfico. Yo le invocaría a la población, el gobierno va a dar una información oficial durante todos los días, que no nos dejemos, digamos, llevar por noticias que pueden ser falsas o verdaderas. En fin, hemos visto fotografías de camionetas ingresando por la Panamericana, pero en todo caso, Nicolás, en todo caso, la policía ya está haciendo su trabajo, ¿no? Y no va a pasar, no va a haber ninguna toma de Lima, no va a haber actos que solivianten, ¿no es cierto?, la tranquilidad de los peruanos. Entonces, sobre ese tema, lo repito, el Ministerio del Interior, tengo entendido, va a tener un pronunciamiento muy pronto y tendrán noticias oficiales. Lo único que le pedimos a los poderes del Estado, a la ciudadanía y a los propios medios de comunicación es que confíen en las decisiones del gobierno constitucional y sobre todo, ¿no es cierto?, nos unamos todos, fíjense, y las noticias buenas, ¿no? En Cusco ha salido espontáneamente la población con polos blancos a pedir la paz. En Abancay ha pasado, en Abancay ha pasado exactamente lo mismo. Lo mismo que en Abancay. En Arequipa, ¿no es cierto?, nuestra policía ha desfilado cantando y entonando, digamos, con canciones conjuntamente con la población. Entonces son señales de que las cosas, o sea, la inmensa mayoría de los peruanos está optando digamos, por sentar las bases para la tranquilidad. O sea, todo lo que el ciudadano de a pie quiere comprar, vender, llevar alimentos para sus hijos. Estamos en un mes difícil que es la Navidad, ¿no es cierto? Entonces queremos seguir trabajando. Somos emprendedores los peruanos y hay algunos asusadores que están impidiendo que podamos ejercer este derecho. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es trabajando en reconquistar el orden público para que fluya la economía y para que los peruanos puedan seguir desarrollando sus actividades normalmente. Alberto, una última pregunta. ¿Va a haber cambios en el gabinete? Porque algo que se ha estado voceando es que Alberto Tarola podría ser el próximo presidente del Consejo de Ministros. Nicolás, más allá de que último dato sea certero o no, ¿va a haber cambios en el gabinete o no? Nicolás, yo estoy en este momento ejerciendo al 100% mi cargo de ministro de Defensa. Es más, estoy yendo en este momento a la clausura de la Escuela de Oficiales de la FAP y continuaré con mi trabajo. Un gran abrazo, muy buenos días. No, muchas gracias, Alberto. Alberto Tarola, ministro de Defensa, ha estado con nosotros en la línea.